Permitir compartir una presentación que nos va a ayudar de guía, que preparé para ustedes, para esta sesión, en donde vamos a hablar acerca de un poquito del horizonte, bueno, cómo vemos en la parte de tecnologías de información, la parte de ciberseguridad, particularmente las amenazas y las competencias, y los temas que necesitamos estar evaluando, considerando para poder llevarlas a cabo. Una pregunta más. Digo, porque Zoom nos ha estado jugando un poquito chueco. Abrí una ventana, ¿no se ve una sombra? ¿No? No, profesora, todo Perfecto, bien, solo la presentación. No, se ve la presentación bien. perfectísimo, excelente. Ya no hay nada que nos detenga y nada que tengamos ahí que nos interrumpa. Pues bueno, vamos a hablar del horizonte de la ciberseguridad. Nada nuevo. Estamos en un problema grave, porque cada vez estamos utilizando más y más la tecnología. Y bueno. Comenzamos con una frase que me encanta hablar, recordar para todos, que es la tecnología es el medio para el fin. Sin duda, la tecnología, ya sea para cosas buenas o para cosas malas, estamos utilizándola día con día y es importante que tengamos en consideración que esa tecnología, para cosas buenas, para cosas malas, la tenemos presente la mayoría de las organizaciones, la mayoría de nosotros dependemos de personas, o sea, nosotros como personas de productos que se elaboran a través de la tecnología, que utilizamos para tomar decisiones también, información que se genera a través de la tecnología y que necesitamos estar seguros de que se creó en un ambiente de confianza y pues es omnipresente. Hoy día estuve en una charla esta mañana con un grupo en una empresa y preguntábamos, ¿quién de ustedes no utilizó un dispositivo tecnológico para despertarse esta mañana? De una aula de 31 personas, creo que solo 2 personas dijeron, no necesité un dispositivo tecnológico para despertarme. Entonces, la mayoría de nosotros utilizamos la tecnología y la tenemos presente en nuestra vida diaria, pero también llevándolo al tema empresarial, laboral, profesional. La tecnología es donde resguardamos, obtenemos información para tomar decisiones. Compramos, vendemos, como sabemos, métricas, indicadores, tecnología también. Pero la tecnología, ese es el lado bueno. El lado malo es que también la tecnología es del uso constante de diferentes, pues, ciberactores, los malitos, los ciberatacantes, con la que también se utiliza y nos pueden dañar. Entonces necesitamos cuidarla y bueno, gestionarla, saber que está ahí y que pues nos puede funcionar o nos puede jugar chueco. Esta mañana también, bueno, el día de ayer o el día de hoy ya obtuve esta imagen, seguramente algunos de ustedes conocen este sitio Information is Beautiful, en donde encontramos los grandes, brechas de datos que puedan existir y del lado izquierdo vamos a ver el año. Digo, un poquito bajito ahí, que se ve un poquito, no tan fuerte el color. Y me voy a permitir ahora, mejor irme a la página para navegar un poquito por ahí. Seguramente ya algunos de ustedes conocían esta página y esta es la página. Voy hasta el final. Evidentemente, comienza el registro por ahí del 2004 y no hay tantos burbujas, no hay tantos círculos, recordando que cada círculo significa una brecha de ciberseguridad y entre más grande el círculo, es más grande la pérdida de datos que encontramos. 2005, habían unas cuantas AOL, porque pues, seguramente algunos utilizamos todavía AOL en esas fechas, pero vamos incrementando año con año y se van presentando cada vez más y más y más ataques. Esto es evidentemente porque pues ya hay una manera de obtener dinero a través de esos ataques, pero también todos nosotros comenzamos a utilizar cada vez más la tecnología. Nuestras organizaciones nos conectamos cada vez más. No se diga algunos servicios que donde estamos todos. Dato curioso son aquellos círculos marcados en amarillo tienen una historia curiosa. Entonces, digo, cuando quieran un ratito a ver qué fue lo que pasó, cómo ocurrió, pueden darle clic a cada uno de ellos y les van a contar qué fue lo que ocurrió. Y bueno, muchos de estos.
seguramente reconocemos que son servicios que utilizamos. Uber, nuestro país, en nuestro continente, en el mundo entero, esta aplicación que sirvió para transportarnos, pues, también fue hackeada. Viene por ahí el dato, ya todos lo sabemos, que si el CISO pagó, que no pagó, que se avisó, que no avisó. Al final del día ocurrió. Twitter, hoy X, también ha tenido sus diferentes ataques. Ticketmaster, ¿cuántos no hemos ido a algún concierto y hemos adquirido nuestros boletos a través de esa plataforma? Facebook, bueno, hay muchos que ya se mudaron a otras redes sociales, pero pues a lo mejor, pues que te hayas mudado no significa que se hayan borrado tus datos, ¿verdad? Entonces, que haya habido una fuga en aquel momento, tu cuenta de correo, tu nombre, algunos datos, tus fotografías, etcétera, etcétera. Ahí están, siguen vigentes. Ahora, estaba hablando de temas profesionales, temas personales. Sin embargo, ya empezamos con algunas brechas de organizaciones que pues tuvieron un tema de ciberseguridad, un incidente, Santander, bancos, un registro, pero yo creo que aquí algunas, bueno, Thermomix para aquellas señoras que tienen su robot en la cocina, o hombres o mujeres que les gusta tener su robot en la cocina, también fue hackeado. Entonces, imagínense, no sabemos del tema de las recetas, pero ahí está y está ocurriendo y cada vez más. Ahora bien, yo sé que alguno de ustedes se estará preguntando, oye, pero hemos escuchado de otros y no están reportados aquí. Efectivamente, no todo lo que está ocurriendo está reportado aquí y eso nos dice que esto es solo una fotografía pequeña de lo que realmente está ocurriendo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienen un tema regulatorio, no fue tan mediático, no se hizo viral, no hubo una pérdida, no hubo tantos datos que reportar. Un común denominador que tienen la mayoría de estas organizaciones que se están reportando es que son empresas públicas y que tienen la obligación de reportar acerca de alguna brecha o algún incidente de ciberseguridad. Entonces, muchos otros que utilizan la ciberseguridad y no están reportando, pues evidentemente tendrán que estar, pues, ahí manteniendo en secrecía el evento en el que estuvieron participando o que incurrieron, ¿no? ¿Verdad? Totalmente de acuerdo. Trataré de estar viendo sus comentarios porque sí me gusta, que no sea solo un monólogo, que sea un diálogo. Y efectivamente, la ciberseguridad no es un tema nada más tecnológico, es un tema estratégico para las organizaciones y como ya lo comentan por aquí, la ciberseguridad se ha convertido en un factor de soberanía nacional y empresarial. Totalmente de acuerdo. Entonces, entre más ciberseguros estemos, mayor certeza podemos dar a nuestra ciudadanía, a nuestros usuarios, clientes y a todas nuestras partes interesadas. Y sí, también un tema cultural. Hay lugares donde pues no se ve como eso. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué traemos este tema hoy día? Porque, número uno, decíamos hace muchos años, ¿no? Cuando el futuro nos alcance, bueno, la transformación digital ya nos alcanzó. Y esta transformación digital ha generado esa aplicación de capacidades a procesos, a productos. Todo lo queremos automatizar, todo lo queremos hacer mejor, mejorar la experiencia de los usuarios, inclusive la carrera empresarial, la competencia. Necesitamos estar mejorando nuestros servicios, nuestra entrega de servicio y la experiencia al cliente. Y esto, pues evidentemente lo logramos a través del uso de la tecnología. Sin embargo, pues necesitamos eso, ir acompañado con una responsabilidad muy grande para mejorar, evidentemente, esa eficiencia, mejorar el valor que entregamos a nuestro cliente, pero también cómo gestionamos los riesgos y cómo lograr y encontrar nuevas oportunidades para generar nuestros ingresos y beneficios, pero también gestionando los riesgos, porque esa es una parte que nos está quedando a deber la mayoría de las organizaciones para poder seguir utilizando, porque hoy día, pues seguramente más de alguno, digo, yo el día de ayer tuve 2 eventos, 2 eventos en el sentido de recibí 2 mensajes, hoy nuevamente en donde hay que detenernos a pensar, porque podría ser algo que efectivamente es necesario, está pasando, o podría ser algo que efectivamente no está ocurriendo y podría ser yo víctima de un ataque. Y no solo yo como persona,
nuestra organización. Ahorita hablaremos acerca de, trataremos de abordar algunos temas de iCloud o riesgos, pero spoiler alert, lo que se acaba de decir ya en las últimas reuniones, tener un respaldo en la nube no es certeza o no te dará certeza acerca de la continuidad de tus operaciones o que pueda ser resiliente. ¿Por qué? Porque la nube, la parte virtual, también la pueden atacar. Entonces, necesitamos diversificar dónde están nuestros respaldos. Entonces, ahí sí hay un tema, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de eso únicamente. Y pues bueno, continuando ahorita con la presentación, trataré de ir abordando o diciéndole si está o no y dónde lo vamos a abordar, ¿de acuerdo? Esta, pues ya la conocen, la triada de la información segura o de la ciberseguridad, ya la tenemos por aquí: confidencialidad, integridad, disponibilidad, donde buscamos que los datos sean confidenciales, es decir, tenemos una protección de accesos no autorizados para ver, para revisar y tener acceso a información confidencial. También en la integridad, la famosa triada, la integridad donde protegemos la de modificaciones no autorizadas a nuestros datos, pero también la disponibilidad, es decir, que tengamos acceso oportuno a la información. Necesitamos, sobre todo, para las personas y para el propósito que fueron creados nuestros datos, muy probablemente, y digo, tener todas estas puestas en mayor o menor medida. ¿Por qué? Porque hay información que podemos tener clasificada como pública o no restringida, y la confidencialidad probablemente pase a una prioridad 2, no es prioridad 1 dentro de la organización, pero por el contrario, si estamos tratando datos personales, datos financieros, datos sensibles, pues a lo mejor la confidencialidad, no a lo mejor, la confidencialidad se vuelve en un elemento importante. La integridad, evidentemente todos queremos ver que el número, el dato que tenemos registrado se mantenga íntegro y no varíe en el periodo del tiempo que esperamos esa confianza sobre nuestra tecnología y la seguridad de la información, ¿verdad? Entonces, también verificar o asegurarnos de que nadie ha movido ese dato. Hoy en día es uno de los temas también importantes para poder tomar decisiones con datos reales, íntegros, que no han sido modificados. Y por último, como decía, la disponibilidad, saber que en el momento que la necesito, la información está ahí. Pero no solo la información, porque esto también, la información, no olvidemos que la información reposa en infraestructura. Entonces, la infraestructura debe estar disponible para poder tener acceso a la información. Y bueno, en este momento únicamente estamos hablando de temas relacionados con información. Bueno, lo podemos mezclar o llevar, que es información en formato digital, pero también en formato físico. Tengo aquí, tengo de mi último viaje, unos pases de abordar, y dirán ustedes: ¿bien utilizas las aplicaciones de las aerolíneas? Sí. Claro que sí las utilizo, pero ¿cuántas veces en el aeropuerto de pronto o se nos acaba la batería o necesitamos, utilizar algún otro elemento para recordar el número, o durante el vuelo? Pues así pasa, y pues no soy de las personas que suele conectarse a los dispositivos o a los puertos USBs para recargar, y si no trae a la mano, bueno, no traigo aquí a la mano mi puerto, de batería, y eso nos dice, bueno, hay que mantener esa información entonces confidencial, íntegra, disponible. ¿De acuerdo? Digo, ya ya pasó, entonces pueden ver. No es ninguna mentira de dónde viajé, donde seguramente nos encontramos con ahí. Ricardo, en un momento vamos a llegar a tecnologías de operación. En este momento, efectivamente, vamos a hablar de ciberseguridad. Nos estamos enfocando, y creo que el paradigma, o siempre pensamos en información, tecnologías de información, y vemos el ambiente corporativo. Ahorita vamos a irnos, o sea, terminar estos temitas, y nos vamos a ir a la parte que seguramente tenemos que voltear a ver o ampliar nuestro espectro o nuestro alcance cuando pensemos en ciberseguridad. Y bueno, ciberseguridad, hablando de, toma relevancia debido a que la mayoría de las organizaciones, como habíamos comentado hace un momento, se han vuelto más vulnerables o han incrementado esa superficie de ataque al llevar más y más operaciones a medios digitales y a que reposen en tecnología. Y estas amenazas, pues evidentemente están ahí,
y pueden dañar a los sistemas, a la información y consecuentemente a la operación de la organización. La ciberseguridad se va a enfocar entonces en la protección de esa información cuando se encuentra en formatos y medios digitales. Hablamos de la seguridad de la información sin importar el formato, ya sea digital o físico, pero la ciberseguridad nos tenemos que enfocar cuando estamos hablando de medios digitales. Esos medios que a veces pensamos en ellos como algo intangible, pero definitivamente es algo tangible. ¿Por qué? Porque tenemos equipos, tenemos dispositivos, los podemos tocar. Seguramente el software que está allá adentro no lo podemos ver, no lo podemos sentir, pero sí vemos sus efectos. Y evidentemente, esa información que está contenida en esos medios, pues necesitamos resguardarla, ya sea una computadora, un dispositivo electrónico, la nube también, aunque dices, bueno, ¿y por qué no pusiste la nube? Porque simple y sencillamente tener tercerizado o tener virtualizado esos servicios no significa que no se encuentren en un equipo de cómputo o en un servidor. Se encuentran en el servidor de alguien más. Entonces, virtualizar no significa que no se encuentre también en un estado físico ese repositorio. Por eso no llegamos ahí tanto, bueno, a definirlo de esa manera. Y ahora, ¿qué es lo que nos tiene hoy día un poquito más preocupados? Según el reporte del Outlook de Ciberseguridad Global 2025 que nos regala el Foro Económico Mundial, este es un informe donde habla de cómo se vuelve cada vez más complejo el tema de la administración del ciberespacio, los desafíos que tenemos que abordar en temas de ciberseguridad las personas y las organizaciones. Y dice 2025, bueno, yo digo que 20 de antes de 2025 y los años que nos restan, ¿no? Porque la tecnología llegó para quedarse. Sin embargo, necesitamos cuidarla y abordarla oportunamente. La manera en que gestionamos a la tecnología y la ciberseguridad particularmente se ha vuelto cada vez más compleja. Partimos de la falta de especialistas en temas de ciberseguridad. Ya el número cada vez se pone más grande. Ya hablamos de cifras de millones de personas que necesitamos que estén con las habilidades en temas de ciberseguridad. Por otro lado, digo que es una maravilla, ¿verdad? Las tecnologías emergentes que tenemos a la mano también esto pues componen un poquito el escenario más complejo. Los requerimientos regulatorios cada vez más hay por país, por regiones, en el intercambio de información, en la protección de la propia información, en cómo manejar los incidentes, la resiliencia, etcétera, etcétera, se encuentran definitivamente incrementándose día con día. Ya sé los que estamos en México probablemente digan, bueno, pero aquí en México no tenemos una ley de ciberseguridad. Efectivamente, no tenemos una ley de ciberseguridad, pero tenemos algunas leyes sectoriales que nos dicen cómo debemos cuidar la información. No vamos a entrar en detalles porque si no nos quedamos otras 2 o 3 horas y nada más me dijeron 1 hora. Entonces, eso también pone en jaque el tema regulatorio, la ciberseguridad. Por otro lado, la dependencia o la interdependencia de las cadenas de suministro. Ninguno de nosotros somos independientes en nuestra operación. Siempre vamos a depender de alguien más. Yo en este momento, ustedes en este momento, para poder estar conectados aquí, dependemos de un proveedor de servicios de Internet para poder hacer la conexión. Tenía ya un plan B. Efectivamente, digo, estamos en la época de lluvias, yo estoy desde Guadalajara, entonces Tlaloc ha sido muy bondadoso en estos minutos, esperemos que continúe y que no azote una tormenta. ¿Por qué? Porque mi servicio, mi proveedor, probablemente pueda tener un problema. Entonces, definitivamente tenemos ahí una alta dependencia porque ya no podemos ser, bueno, nunca hemos sido independientes en la parte de tecnología, pero hoy día somos más dependientes de proveedores externos. Cibercrimen ha sido un negocio sumamente redituable, bastante rentable, es para muchos, digo, no lo digo porque lo sepa yo, porque me vaya a pasar, ¿no? Pero sí es importante y es necesario considerar, y esto hace cada vez más complejo, y algunas hay tensiones geopolíticas, yo no voy a entrar en discusiones, pero hay algunos países que ya están prohibiendo para ciertas compañías el uso de, no sé, del software, algunos productos que tiene alguno que está en guerra y ya cada quien saque sus conclusiones. Evidentemente, el panorama, digo, no es desalentador, pero se vuelve más complejo y nos obliga a hacer más cosas para mejorar la gestión
para seguridad de la información. Por aquí, algunas pantallas de avión, jugar de Mario Kart puede considerarse una marioteca. Sí, efectivamente, hay muchísimos temas. Hay riesgo también a los USBs de los aviones, no solo de los aviones, de puestos de carga, de las propias computadoras, de algunos equipos y demás. Hay muchísimos. Por acá me menciona Ricardo nuevamente, ciber no significa nube, totalmente de acuerdo, sino un espacio digital en general. Y viene el concepto, dato y curioso, ciberseguridad viene de 1930 y algo, y eran los Kubernetes, pero bueno, es un tema, un poquito de dato cultural y de historia. Otros temas relacionados que tenemos que seguir considerando, déjenme, me voy para acá. Digo, los invito a revisar el reporte. Y bueno, en temas de ciberseguridad, ¿solo tenemos que enfocarnos a tecnologías de información? La respuesta es no. Sin duda, tecnología no debemos, o sea, la ciberseguridad en tecnología no aplica única y exclusivamente para tecnologías de información, aplica también para tecnologías de operación. ¿Por qué? Uno de nuestros proveedores en este momento, para ustedes y para mí, telecomunicaciones, energía eléctrica. Estamos hablando entonces ya de que ellos, para producir y proveer esos servicios a la ciudadanía, tienen las tecnologías de operación puesta en marcha. Y también les aplican los mismos criterios de información segura. Debe ser confidencial, debe ser íntegra, debe estar disponible. Sin embargo, que les apliquen los tres no significa que tengan las mismas prioridades. Todo va a depender de qué tipo de tecnología de operación en dónde están aplicados. Pueden ser aplicados para infraestructuras críticas o infraestructuras y servicios esenciales. Todo va a depender la clasificación que tenga cada país, que bueno, es obvio que para telecomunicaciones ya lo tenemos como un servicio, es infraestructura crítica, servicios financieros son infraestructura crítica y también son esenciales, telecomunicaciones, había comentado, de energía eléctrica y algunos otros, no voy a entrar en materia, pero al menos los que los que se tienen considerados como CISA dentro de los 16 sectores de infraestructura crítica. Y aquí nos vamos a enfocar en esta pequeña imagen donde viene esto, donde la base para el ambiente corporativo, las tecnologías de información, que son saldos, datos, personas, etcétera, etcétera, nombres, datos sensibles, hablamos que la confidencialidad es una de las partes más importantes, por eso está en la base de la pirámide. La integridad pues sigue siendo importante, definitivamente, pero la disponibilidad podríamos prescindir a lo mejor por minutos, por algunas horas de información financiera para ojo, algunas organizaciones, no así para las tecnologías de operación, en donde su principal prioridad dentro de esta triada es la disponibilidad, poder saber que la información está disponible, porque ya estamos hablando no de una afectación de un saldo de cuentas, sino de vidas humanas. Entonces, donde la base más grande, por eso el triángulo invertido, está sobre la disponibilidad de la información que generan las tecnologías de operación. Entendamos sensores, algunos RTUs, algunos dispositivos de control industrial que se emplean en diferentes infraestructuras críticas que todos nosotros hacemos uso de ellas y o nuestras parte de la cadena que nos suministra nuestros recursos para poder seguir trabajando. Otro tema también para ellos importante y creo que para todos es la integridad de la información, que por ejemplo, si estamos hablando de distribución del gas natural, el que llega a casa, pues que evidentemente la información que pueden visualizar los proveedores sea íntegra para saber la temperatura, la presión, la variable que puede ocurrir para poder identificar no solo que algo está pasando, sino prevenir oportunamente algún incidente que pueda poner en riesgo las vidas humanas. Entonces, ya aquí entramos que la información juega un papel importante, sí, dijimos estratégico, por ahí me hicieron favor de comentar, un tema de seguridad nacional, sí. ¿Por qué? Porque son vidas las que tenemos por ahí, ya me estaba adelantando. Y bueno, datos que nos regala Dragos, que es una agencia, bueno, es una consultora, una empresa de ciberseguridad industrial, creo que es una de las más
que tiene un poquito más detalles, sacan más reportes, amén de lo que nos pueda regalar ISA y que nos pueda regalar algunas otras marcas, pero ellos como consultores, me pareció muy interesante este reporte de ya 2025, un año en revisión de ciberseguridad de sistemas de control industrial. ¿Por qué? Porque creo que hay que voltear a ver qué no se puede pasar. Ellos se dieron a la tarea de buscar dentro de la Deep Web y encontraron que había información de 1,693 organizaciones y había ahí datos e información confidencial que habían sido, pues, publicados en la Deep Web, donde, pues, estaban revelando la información de todos los datos que se habían filtrado o que habían filtrado algunos grupos ciberatacantes, en donde esta fue la distribución, porque, ojo, no es nada más un tema que están revisando, está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo en todo el mundo. Entonces, de esos 1,693, había exfiltración de datos de sistemas de control industrial para 984 empresas bueno, en Norteamérica, 56 en Sudamérica, 419 en Europa, 24 en África, 47 en Middle Eastern y 137 en Asia y 26 en Australia y Nueva Zelanda. Esos fueron los datos que encontraron. Y aquí lo interesante de este reporte es que, bueno, encontraron que para poder, o bueno, ¿cómo filtraron los datos? Encontraron de que algunos de los protocolos que habían encontrado y de donde se habían obtenido, que habían vulnerado, mejor dicho, tanto de las OT como la IT, pues venimos del lado de los OT, Modbus, SIF, FINS, algunas otras, y de los protocolos de IT teníamos Remote Desktop, teníamos protocolos HTTPS, aquellos que nos hacen sentir muy seguros, bueno, pues no son tantos, IMAP, HTTP, etcétera, etcétera. ¿Qué industrias se veían por ahí o que encontraron de qué industrias de esos 1,693? Encontraron estas olas preocupantes del sector eléctrico, del sector oil and gas, del sector manufactura, telecomunicaciones. Creo que todos nos debería preocupar qué está pasando con nuestras telecomunicaciones, si vamos a poder tenerlas disponibles. Alimentos, agua, todas ellas consideradas dentro de los 16 sectores de infraestructuras críticas por CISA en Estados Unidos. Sin embargo, si nos ponemos a pensar qué es lo que podría estar ocurriendo y cómo nos podría afectar, imagínense nada más, bueno, ya pasó en Chile, ya pasó en España el año pasado y a principios de fallas en el sistema eléctrico y el impacto que tuvo en la sociedad, en un tema político. Ahí hubo, sobre todo en Chile, hubo algunos problemas en las partes más alejadas donde no había información. En España, por el contrario, cuando fuimos este año, nos platicaron cómo lo vivieron. Fue un tema interesante, esperaron, confiaron, porque tenían cierta ya, no tanto información, pero cultura de resiliencia, sabedores de que algo iban a reparar y era cuestión de tiempo. Entonces se fueron normalizando las operaciones, pero como eso que les pasó a ellos nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y más cuando estamos viendo y conociendo que están vulnerados estos sistemas. ¿Qué otra cosa encontraron? Nada más para irnos ya antes de pasar a otras slides, que más del 50% de la información que encontraron dentro de la Deep Web era para sector manufactura. Particularmente quienes estamos en México, porque sé que la invitación es para toda Latinoamérica, quienes estamos en México tenemos pues manufactura bastante, tenemos maquila y que es importante. Entonces imagínense el impacto que tendría un ciberataque, una interrupción de las operaciones en nuestra manufactura. Pero bueno, la distribución de esos 1,693 empresas fueron, les decía, más del 50% en manufactura, 1,171. Sistemas de control industrial en general fueron 177, transporte 176, oil y gas, petróleo y gas 44, comunicaciones 41, sector eléctrico 30, sector gubernamental 20, instalaciones de agua 12, minería 11, y algunos energías renovables 7 y algunos data centers 4. Data centers, esta es la parte interesante. ¿Te acuerdan lo que platicábamos de nuestros proveedores, de nuestra cadena de suministro, de ese panorama que se pone cada vez complejo? Pues bueno, necesitamos voltear y ver, bueno, en dónde estamos y cómo prepararnos. A ver, no vamos a evitar que nos ataquen, ¿no?
no nos vamos a evitar. ¿Tenemos que prepararnos? Sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, creando algunos procesos. Por ahí comentaban en el chat y vi los comentarios acerca de tener un buen DRP, un BCP, un Business Resumption Plan, ser resilientes en general y poder estar preparados ante un ciberataque y poder levantar nuestras operaciones de manera escalonada y pues priorizando los servicios que cada organización sepa que debe levantar de acuerdo a un tema de riesgos, estratégico, cumplimiento regulatorio. ¿De acuerdo? Ahora bien, nuestro paradigma tiene que cambiar. Antes, nada más pensábamos en que en temas de tecnología aparecen o se incorporan, intervienen procesos, personas y la propia tecnología, en donde las personas las reconocemos como esa parte fundamental de la ciberseguridad, porque somos quienes definimos qué se va a hacer, configuramos, e inclusive somos esos que le damos clic, porque sabemos o recibimos ese ataque o ese link o esa evento que nos puede detonar un tema de ciberseguridad y somos aquellos que abrimos la puerta. ¿Abrimos o cerramos? ¿Prevenimos o generamos? Entonces es importante tener eso. Procesos. Nuestros procesos están más enfocados a prevenir o a lo mejor detectar. Cada organización tiene procesos, son muy particulares, pero los procesos están creados por personas que no tienen las capacidades suficientes para identificar riesgos o para gestionarlos o para controlarlos, seguramente nos van a dejar procesos que no son los más adecuados. O en el peor de los casos, bueno, en el mejor de los casos tenemos procesos, en el peor de los casos no los tenemos o no se encuentran actualizados o los tenemos incompletos. Entonces, esos también hay que voltear a verlos. Y por último, la tecnología, cualquiera que estemos usando, desde nuestras redes, bases de datos, nuestras aplicaciones, ya sean ERPs, GRPs, CRMs, MRPs y todo lo que sea planeación de recursos. Y ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Gracias por traerlo a la mesa. Efectivamente, ingeniería social, somos muy propensos a caer en temas de qué será lo que me va a pasar. Y si le doy clic aquí, oye, me acaba de llegar este mensaje de un retiro por 6,000 pesos. Historia real, me llegó ayer. Lo primero que hice, adivinen qué fue. Pues no fue darle clic ahí, fue entrar a mis bancas, a mis servicios de banca en línea y ahí corroborar, no, pues efectivamente no. Además de que para empezar, no fue del medio que regularmente me estaban informando. Entonces, ahí personas, nuevamente. Decíamos que eran errores en la capa 8, pero no. Aprendimos hace un año que ya son errores, es el error 300, el que está entre la pantalla y el asiento. Chistecillo local. Fíjense, gracias. Pueden reaccionar, ¿eh? Gracias. Y bueno, hay que cambiar el paradigma, gracias a aquellos que están poniendo atención, hay que cambiar el paradigma y hoy día nos ofrecen, gracias Rodolfo, por eso eran divertidas las clases. Ahora vamos a cambiar este nuevo marco de un ecosistema de confianza digital, que realmente se define como la confianza digital, o que nos ofrece o nos presenta ISACA. ISACA es la Asociación de Profesionales de Tecnologías de Información más grande del mundo y nos regala o promueve, emite, publica hace cerca de 4 años un marco de Digital Trust Ecosystem Framework, así es por sus siglas en inglés, DTEF, y nos da estos conceptos de confianza digital que sirven muy bien para cambiar el paradigma. No nada más procesos, personas, infraestructura. Necesitamos ya mudarnos y hablar y ofrecer la confianza digital y la definen como la integridad de las relaciones, interacciones y transacciones entre proveedores y consumidores dentro de un ecosistema digital asociado. Esto, pues, evidentemente debe incluir la capacidad de las personas, las organizaciones, los procesos, la información y la tecnología que tienen puesta en marcha para poder crear y mantener un mundo digital. Se ve muy bien, pero sí, efectivamente, eso es lo que se está buscando. La confianza, evidentemente, esa integridad entre las relaciones, eso que cómo nos estamos relacionando las personas con la tecnología, con los procesos, pero sobre todo, ¿qué es lo que tiene que estar involucrado? Y de ahí empieza y comenzamos porque, bueno, estos
lo que conocíamos como esa famosa triada, ahora ya se encuentra como 4 elementos: personas, procesos, tecnología, y agregamos a la organización, porque es un tema que permea, es un tema de gobernanza para que se puedan gestionar las tecnologías, ¿de acuerdo? Y que nos ofrece también estos conectores o estos nodos para poder, y nos dice cómo trabajan o cómo deben interactuar. Particularmente vamos a platicar rápidamente de cada uno de ellos, en donde, bueno, ya habíamos hablado que las personas representan esos seres humanos que conforman las partes interesadas, ya sea internas o externas, y todos son los actores del ecosistema de ciberseguridad. La tecnología, por su parte, hace referencia, en este caso, a todos los sistemas, a todas las aplicaciones, a todos los recursos, códigos, herramientas, IT, OT, IoT, toda la tecnología emergente con la que está trabajando nuestra organización. La organización, esto, evidentemente, traíamos algunos enfoques tradicionales acerca de la organización per se, qué es lo que está haciendo, pero hablaremos entonces de la confianza que debe traer o que debe darnos la organización considerando todo el contexto en el que se está desarrollando, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa necesitamos? Pues evidentemente esos elementos, esos conectores, debemos considerar la cultura, sí, porque las personas trabajamos bajo un entorno y somos personas que tenemos habilidades blandas, tenemos algunas cosas por ahí y necesitamos considerar para poder gestionar correctamente la ciberseguridad y la tecnología en general, la cultura en donde nos desarrollamos. No es el mismo factor cultural que podemos tener en Latinoamérica que pudiera tener alguien en Asia o que pueda tener alguien en África o que pueda tener alguien en Europa. No, no lo es, definitivamente. Y no es lo mismo que pueda tener en cuanto a temas culturales un organismo altamente regulado, un sector financiero como un sector manufacturero en alguna o de otras de nuestras regiones. Entonces, la cultura, ese patrón de comportamientos, creencias, lo que se supone que puede hacer, la actitud que tienen respecto a la seguridad, a los riesgos, a la forma de ejecutar las actividades, pues evidentemente es muy particular para cada organización y tiene un impacto importante en la generación de los procesos, en las personas y evidentemente en todo el tema de ciberseguridad. Los factores humanos, bueno, como bien lo decimos, necesitamos identificar, bueno, cómo interactuamos con los equipos, no es nada más a través de un teclado y demás, necesitamos ver cómo vamos a estar trabajando la arquitectura empresarial, obviamente que regularmente la equiparamos con la parte de infraestructura tecnológica. Sin embargo, en este modelo lo tratamos de ubicar como algo más amplio porque hablamos de las interconexiones, las interfaces que tenemos entre sistemas, pero no solo entre sistemas, sino también servicios. Sabedores hoy día de la alta dependencia de proveedores, pues es importante considerar eso como un elemento para analizar y evaluar. La emergencia, y no es una de alerta ni nada, sino las tecnologías, los servicios y las emergentes que tenemos como nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, esas nuevas oportunidades de negocio, cómo podemos ser más eficientes en la elaboración del trabajo, ese nuevo comportamiento, todo lo nuevo entre las personas, entre los procesos y cómo lo vamos a echar a andar a través de la tecnología. Por último, y casi para ya terminar este pequeño modelo, es evaluar claramente cómo podrían estar trabajando o cómo podríamos llevar a cabo la habilitación y el soporte entre los procesos y la tecnología. Si bien es cierto, hablamos de que los procesos los echan a andar las personas, los procesos son para precisamente cómo trabajamos las personas en conjunto con la tecnología, cómo vamos a utilizarlos para generar valor dentro de nuestras organizaciones. Ya casi nos vamos. Oye, es que rápido se va el tiempo, ¿verdad? Creí que nos iba a sobrar un poquito de tiempo, pero no. ¿Qué retos nos tenemos a qué retos nos enfrentamos hoy en día? Número uno, como organización y ante esta nueva esquema o esta propuesta de confianza digital que todos deberíamos estar buscando ofrecer a nuestras partes relacionadas, o es decir, entre los proveedores y consumidores de la tecnología, es tener en cuenta que además, digo,
sirva, yo sé que no todos tienen las tecnologías de operación puestas en marcha, pero necesitamos evaluar cómo están, trabajando en nuestra organización y en general aplicar, obviamente, las buenas prácticas tanto para procesos, para la tecnología y para la gente. ¿Dónde las vamos a encontrar? Muchos de ustedes me han escuchado hablar de marcos de referencia, de COVID, de PCI, de NIST Cybersecurity Framework, de ISO 27000. Ahí vamos a encontrar muchísimas buenas prácticas que van a alimentar e influenciar nuestros procesos. Pero también necesitamos no nada más que sean los procesos. Necesitamos conocer nuestros principios, nuestros valores, nuestras políticas, esos marcos de referencia, la parte normativa que tenemos que dar cumplimiento, etcétera, etcétera. Nuestra tecnología, considerando la convergencia de IT-OT, en donde tenemos que voltear a ver, bueno, si es la parte de IT, qué dispositivos tenemos puestos en marcha, pero también cuál es la arquitectura, cómo se están hablando, cómo los estamos protegiendo. Por ahí alguien mencionó la parte de DRP, BCPs. ¿Cómo los estamos protegiendo y cómo se están ahora conectando? Por eso esta parte de la conexión, por eso ya viene una sola lista de la IT y la OT. Esa parte de esa convergencia, cómo estamos conectando este set de recursos, de tecnologías de operación con los de tecnologías de información, cómo los estamos protegiendo. Pero no solo eso, las personas. Hoy en día las personas tenemos que prepararnos en todos los niveles, porque cuando hablamos de ciberseguridad, no me dejarán mentir, pensamos única y exclusivamente en la parte operativa. Sin embargo, cuando hablamos de ciberseguridad, tenemos que hablar en todos los niveles, del que toma las decisiones, el que nos dice cuál es la tolerancia, el apetito de riesgo, el que aprueba nuestras inversiones, los presupuestos, esos cambios, ese hacer o no hacer respecto de la tecnología. Tenemos también que considerar la parte de las personas, no solo lo que tenemos en casa, sino también quienes están trabajando con nosotros, que vienen de otra cultura, de otra organización, pero proveen un servicio y están trabajando con nosotros. Entonces, necesitamos tener en cuenta para las personas algunos elementos que no se deben olvidar y que tienen que prevalecer. Uno de ellos, ¿y por qué? Porque una de las cosas más importantes que nos encanta considerar es esas habilidades para comunicar. No dudo que la mayoría de ustedes tengan todas las capacidades técnicas para poder trabajar y llevar a cabo y están en la operación en el día con día. Sin embargo, es de todos bien sabido, inclusive hay un estudio, el estado de la ciberseguridad de ISACA en 2024, pues, anuncio, el 7 de octubre tenemos ya la liberación o la publicación del estado de la ciberseguridad 2025. Pero bueno, tomaré los datos de 2024 donde nos habla en cuanto a personas y sí hay que hacer un zoom, porque nosotros somos quienes tomamos las decisiones en todos los niveles respecto de la ciberseguridad. Entonces, una de las cosas que nos regala este informe es precisamente, entre muchos otros datos, el gap, la brecha que tenemos en habilidades, la brecha que tenemos en habilidades respecto de ciberseguridad. Y curiosamente, no fue el número uno habilidades técnicas, sino habilidades blandas de comunicación, de flexibilidad, de liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, ¿qué puede pasar? Pues que si no sabemos dónde tiene que ir, hacia dónde tiene que ir, pues seguramente no lo vamos a poder comunicar. La parte técnica se queda ahí. Hay personas con unas habilidades técnicas fabulosas, pero no saben comunicarse con sus usuarios. Y el efecto no es lo que esperaban. Este reporte, como les decía, es la versión 2024. El 7 de octubre tenemos ya liberada la versión 2025, pero nos muestra y muchos otros detalles. Los invito a que lo descarguen, está completamente gratis, isaca.org. Isaca State of Cybersecurity 2024, lo pueden descargar. Y bueno, ya para irnos, porque ya vi que apareció Jesús así como que, ya Gaby, te quedan 5 minutos. Vamos a irnos con las conclusiones. Todo esto estaba fríamente calculado. Digo, ¿sí fue mucha información? No. ¿O fue muy poco tiempo? Pues es muy grande, muy general, pero bueno, dentro de las conclusiones coincidimos, creo que todos, que la ciberseguridad es un tema estratégico.
y de seguridad nacional, habría que agregarlo. Gracias, quien lo comentó en el chat. Tenemos que considerar a la cadena de suministro como parte de la superficie de ataque. Cualquier proveedor que tengamos también se extiende, la superficie de ataque no va a ser únicamente a nuestra organización. Si hacemos uso de algún servicio proveedor, a él lo pueden atacar y eso evidentemente nos puede afectar. Y por último y no menos importante, de verdad, uno de los temas con los que nos tenemos que quedar es que debemos desarrollar competencias en todos los niveles de nuestra organización para poder gobernar y gestionar adecuadamente la ciberseguridad, tanto de tecnologías de información como tecnologías de operación. Sé que algunos de ustedes me conocen porque hemos estado trabajando o en algunos consejos de administración, algunos comités, o también haciendo auditorías o haciendo algunas otras cosas, pero de eso se trata, que en todos los niveles estemos preparados, cada quien haciendo lo suyo, abonando, poniendo su granito de arena y pues aprendiendo. Creo que ya llegamos al final. Preguntas, comentarios. Va a haber grabación, ahorita nos van a comentar. Voy a leer algunas cosas. Bueno, gracias a Rodolfo que nos comparte aquí en el chat, si lo quieren descargar, el estado de la ciberseguridad, este reporte del que yo acabo de hablar, muchísimas gracias. Ciberseguridad para programadores, ¿existe? Claro que sí existe y claro que tenemos por ahí algunas, bueno, podríamos hacer referencia a SecDevOps. Podríamos platicar en alguna otra sesión de eso, pero claro que sí existe. Y hoy día es más que nunca porque todos sabemos que es más fácil, más barato, más rápido poner seguridad en desarrollo que ya cuando estamos en productivo. ¿De acuerdo? Algunas otras, no sé si tienes ahí preguntas, Jesús, además de lo del chat. Uso de la inteligencia artificial en la resiliencia. Ahí tenemos un tema. Ciberseguridad para la inteligencia artificial o la inteligencia artificial para la ciberseguridad. Podemos entrar en un loop que, bueno, ahí sí podríamos sentarnos a platicar un rato largo y tendido con ese tema. Solo tengo, bueno, tengo aquí una pregunta. ¿Cómo puede una organización equilibrar efectivamente la necesidad de seguridad, protección de datos, usuarios, con la exigencias de usabilidad, eficiencia operativa y experiencia de un usuario sin comprometer su resiliencia ante amenazas emergentes? La respuesta te voy a decir gestión de riesgos, en donde tenemos que recordar tener un equilibrio del riesgo residual, digo, el riesgo en tecnología y con cualquier otra actividad es inherente. Y este riesgo, digo, quienes ya han tomado alguna cosa conmigo, ya saben, es riesgo, a ver, vamos a hacer una pequeña rayita aquí. Riesgo residual es igual a riesgo inherente menos el control. El riesgo inherente lo vamos a mover únicamente con el control, ¿de acuerdo? ¿Y cómo podríamos mantener un equilibrio? Determinando y conociendo cuál es nuestro riesgo residual que estamos dispuestos a aceptar. Y eso vamos a través de una buena gestión de riesgo donde vamos a conocer cuál es nuestra capacidad, pero también cuál es nuestra tolerancia y cuál es nuestro apetito de riesgo. Y con eso nos vamos a ubicar en qué momento vamos, o más bien, no qué momento, qué controles, qué tan amplios o laxos pueden estar nuestros controles para la ciberseguridad. Pero que, o sea, a lo mejor no es tan claro, pero sí es un tema de gestión de riesgos para poder encontrar ese equilibrio. Muchas gracias, profesora. Bueno, no tengo otra pregunta tampoco aquí que me hayan mandado directamente. Les voy a pedir, por favor, si me ayudan. Es muy importante para nosotros, como les comentaba al principio, nuestra encuesta de satisfacción. Les voy a pedir, por favor, que me ayuden a escanear este código QR. Dejo de compartir yo, gracias. Muchas Ahora gracias, profesora. compartes tú, perfecto. Sí, denme por Y favor un sí, momento, regreso con usted, profesora. no te preocupes. Si se fue infectando por malware como Redlin, un malware se roba sus datos. Bueno, si me regalan nada más un minutito más que vamos a tomar. No, nunca vas a estar tranquilo, Lina. Nunca. Nunca vamos a estar tranquilos. Cuando no sale uno, va a salir otro. Van a haber otros ataques y van a seguir pasando cosas. Pero va a quedar un riesgo residual. Necesitamos prepararnos y conocer esa capacidad. Yo creo que esto nos deja para una siguiente charla y hablar de riesgos.
cómo calcular esa capacidad de riesgos. ¿Qué capacitación tendrían o que pudiéramos colaborar entre policías cibernéticas y ustedes expertos? Déjame decirte que desde Tecnológico de Monterrey recuerdo que ya impartimos algunas capacitaciones. Tenemos un programas, U4O, Universidad para las Organizaciones, donde hemos preparado, no voy a decir el estado, pero algunos estados de nuestra república, mexicana, y bueno, en algunas partes en el extranjero tenemos programas, pero sí, puedes contactar a Jesús y ya alguien se pondrá de acuerdo contigo para identificar cuáles son las necesidades y se planean, se planifican y diseñan programas muy ad hoc para cada organismo. ¿De acuerdo? Claro que sí, yo espero también. Es una hora que se va así como agua, no inventen. Sí, muy rápido se fue. No me alcancé, o sea, no me alcancé a tomar el café. Regularmente me tomo 2 cafés. Ay, sí. Pero bueno, ya habrá oportunidad. Gracias. Seguro que sí. Muchas gracias, profesora. De igual manera, les comentaba al inicio también de nuestra sesión que teníamos por ahí un regalo para ustedes, a los que se quedaron al final de nuestra ponencia, y es si quieren seguirse preparando en la parte, en el área de ciberseguridad, tenemos un obsequio para quienes estuvieron nuevamente, les comento al final de nuestra sesión, 30% de descuento en la certificación de ciberseguridad analytics. Entonces, por favor, aquí viene ya, tiene hasta el 2 de octubre para que por favor lo tomen en cuenta. Les agradezco nuevamente a todos. A nuestra profesora Gabriela Reinaga, creo que todos aquí los presentes en la reunión nos llevamos aprendizaje y conocimiento de gran valor que nos va a servir principalmente en el ámbito laboral, profesional y personal. Damos cierre a esta conferencia. Mil gracias a todos los que se dieron el tiempo de participar. Recuerden que transmitir esta experiencia es una cuestión de poder, junto con esto, ser embajadores de conocimiento y transformarse Hasta primero uno luego. mismo, después con nuestra comunidad. Muchas gracias a todos, a todas. Que tengan una excelente noche. Quedo aquí atento si alguien requiere algo. Que tengan una excelente noche a todos. Profesor, nuevamente todo mi agradecimiento eterno. Que disfruten su tarde noche. Gracias, Jesús. Gracias a todos. Bye. Hola, Rodolfo. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Excelente noche. Bye, bye.